Dios les bendiga. ¿Cuántos están felices esta noche? Ok, dile al que está a tu lado, si no estás feliz, ponte feliz, estás vivo, dile. Aleluya. ¿Por qué no hacemos algo en esta noche y te pones de pie y buscas a dos personas y le dices: te amo en el amor de Cristo? Amén, vamos. Busca a dos personas solamente. Aleluya. Gracias, Señor. Y aprovechando que andan ahí dispersos, si se quieren venir aquí al centro todos, está más que bien para tenerlos aquí. Si no, no hay ningún problema. Pero si ustedes se quieren sentar aquí de este lado, acá hay lugar para que no estén muy en la orilla o muy atrás. Se pueden venir acá adelante. Amén. Gracias. Antes de iniciar, quiero hacerles saber algo que hicimos en la iglesia. Teníamos dos servicios y no lo había anunciado, se me había pasado. Para los que son un poquito observadores, tenemos más sillas en la iglesia. Aleluya. Entonces ya tenemos un poquito más de sillas gracias a las ofrendas, los diezmos que ustedes dan. Las utilizamos, todo es para la casa de Dios. Amén. Tenemos ya toda esta área de aquí para acá, son las más nuevas, todas estas que están aquí, las del centro y las de las orillas. Y todas las que están allá son las que nos trajimos del otro lugar, la mayoría. Entonces sí metimos algo de sillas. Amén. Y quiero darle las gracias a todos por ser fiel con su ofrenda. Y en esta noche quiero hacerte saber lo que voy a comenzar a hablar los jueves. Terminamos el Sermón del Monte. ¿Cuántos estuvieron en el Sermón del Monte? Fue una bendición, ¿verdad? ¿Cuántos aprendieron algo en el Sermón del Monte? Y luego después empezamos a estudiar Mateo 24, 25 y 26. ¿Cuántos estuvieron en ese? ¿Y cuántos aprendieron algo también? Aleluya, Dios es bueno. Y en este tiempo Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre un tema. Y ese tema lo dividí en 10 temas. O sea que nos vamos a aventar 10 jueves estudiando esto. Y quiero hablarte acerca de la ignorancia. Dile al que está a tu lado: ignorancia. Y quiero darte los 10 temas para que estés enterado de lo que voy a estar hablando los jueves. Voy a estar hablando número 1, que es el que voy a hablar el día de hoy: ¿por qué el pueblo de Dios perece? Número 2, voy a estar hablando acerca de las falsas doctrinas y engaños modernos. Número 3, voy a estar hablando del analfabetismo bíblico de la iglesia. También voy a estar hablando acerca de conociendo el carácter verdadero de Dios. Voy a hablar acerca de la religión y sobre el reino. El siguiente es que voy a hablar sobre la ignorancia profética. También voy a hablar acerca de las artimañas de Satanás. También vamos a hablar de la verdad, de la verdadera identidad del creyente. Vamos a hablar también sobre la sabiduría espiritual y la sabiduría terrenal. Y por último vamos a terminar esta serie con el Espíritu Santo como maestro. ¿Cuántos están preparados para todo esto? Amén. Muy bien, así que vamos en esta noche con el primer tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y creo que es un poco extenso, pero vamos a tratar de resumirlo y tratar de explicarlo y exponerlo. Amén. Vamos primeramente al libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 en esta noche. Oseas capítulo 4 versículo 6. El tema del mensaje es: ¿por qué el pueblo perece? Y vamos a leerlo por favor, ahí síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento.
Estos 10 temas que vamos a hablar en estos jueves, el punto central es para adquirir conocimiento. Di conmigo, voy a adquirir conocimiento. Entonces, mi pueblo fue destruido. Dice que fue, ¿qué? Fue destruido porque le faltó algo, conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Me olvidaré de tus hijos. Amén. Hoy voy a hablar acerca de todo lo que conlleva la ignorancia en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que sucede si nosotros vivimos con ignorancia? Ahora, no quiero ofender a nadie, pero la mayoría de los cristianos vivimos una vida conforme a lo que nos dicen y conforme a lo que escuchamos. Y creemos lo que nos dicen y creemos lo que escuchamos. Y hay una parte muy importante que es la revelación. Lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos da, el evangelio, su palabra, que es la verdad. Y basándonos en eso, vamos a descubrir cómo derribar todo problema de ignorancia en nuestra vida espiritual. Amén. La palabra conocimiento en el original dice que viene del similar da'at, que significa intimidad revelada. Di conmigo, intimidad revelada. Entonces, el conocimiento es una intimidad revelada. Cuando yo tengo conocimiento, no está hablando de teología. Aleluya. Que no es malo que estudies teología. Si tú quieres estudiar teología, adelante. Gloria a Dios por tu vida, porque te va a servir mucho. Pero estamos hablando de un conocimiento espiritual. Todo lo que viene del espíritu no fue creado por el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿La teología fue creada por Dios o fue creada por el hombre? ¿Por quién fue creada? ¿Quién fue el que instituyó la teología? El hombre. ¿Por qué? Porque dentro de la teología hay una rama que se le nombra la edificación humana o la edificación humana. Con eso nos conlleva a relacionar que la parte teológica está influenciada por el hombre. No quiere decir que sea algo malo, pero el hombre instituyó un reglamento teológico, una estructura teológica. Amén. Pero eso no es malo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque te da herramientas para conocer, para estudiar, para indagar. Aleluya. Pero lo que yo vengo a hablarte es acerca del conocimiento espiritual. Por eso la palabra conocimiento en Oseas capítulo 4, la definición de Da'at es intimidad revelada. Es cuando tú pasas de un conocimiento físico a un conocimiento literal. Aleluya. Cuando tú pasas de un conocimiento intelectual a pasar a un conocimiento espiritual. Entonces, el pueblo no pereció por no estudiar teología, porque en ese tiempo de Oseas no existía la teología. El Señor le estaba hablando al pueblo, estaba diciendo: ustedes han sido destruidos por falta de intimidad revelada, de conocer quién soy yo, de conocer quién es Dios, de conocer quién es aquel que los formó. Por eso dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Así que vamos con el primer punto en esta noche. Número 1, el problema no es el enemigo. Di conmigo, el problema muchas veces no es el enemigo. El problema es la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Isaías 5, versículo 13. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. La palabra cautivo viene del original amarrado, sujetado. Amén. Dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El pueblo fue esclavizado no por el enemigo, queridos hermanos,
sino por su propia ignorancia. La falta de revelación en la intimidad te saca de tu tierra, te hace perder herencia y te hace perder autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes falta de conocimiento, vas a ser desterrado de tu tierra, vas a perder tu herencia y vas a perder tu autoridad. Ahora di conmigo: yo no quiero perder eso. Vamos, dilo convencido: yo no quiero perder eso. Segunda de Corintios 2:11, vamos ahí. Fíjate lo que pasa, lo que provoca la ignorancia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo le está diciendo: para que Satanás no gane ventaja en ti, tú tienes que tener conocimiento aún de tu enemigo. Aleluya. Entonces, en este tiempo que vamos a estar hablando acerca de la ignorancia, vamos a estar hablando de la parte muy importante sobre Dios y conocer también las artimañas del diablo. ¿Cuántos saben que es necesario eso? Aleluya. Por eso el apóstol Pablo le dijo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignores sus maquinaciones, no ignores cómo trabaja, no ignores cómo opera, no ignores cómo realiza sus obras. Tienes que tener conocimiento de también cómo actúa tu enemigo para tu poder defenderte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabías que antes de que un boxeador boxee con otro, lo estudia, lo conoce, mira su entrenamiento, su condición física, mira hasta su entrenador, todos los aspectos? Primero lo conoce antes de enfrentarse. Y habemos muchos aquí que nos queremos enfrentar hacia algo o hacia alguien y no sabemos cómo. Y nosotros necesitamos conocimiento de parte de Dios. Amén. Número 2. Vamos a ver en esta noche 3 dimensiones de la ignorancia espiritual. Número 1, ignorancia del rostro de Dios. Jeremías 9 del 23 al 24. Esta primer parte de la ignorancia del rostro de Dios es lo que estaba hablando Oseas en el capítulo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La palabra conocimiento, ya dijimos que viene del original intimidad, ¿qué? Revelada. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo esta noche? Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos vamos al primer punto, ignorancia del rostro de Dios, vamos a irnos a Jeremías 9 del 23 al 24. Fíjate lo que Dios le declara a Jeremías, qué es lo que el pueblo tiene que buscar. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Sabes algo? Hay personas que tienen tanto estudio teológico que a veces se alaban a sí mismos. Y en Jeremías el Señor le dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe ¿en qué? En sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y, vamos, dilo conmigo, en entenderme y, vamos, ¿cuántos hemos dedicado nuestra vida a entender a Dios y a conocer a Dios? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ahora vámonos a otra cita, Daniel 11:32. Y aquí nos va a abrir el panorama bastante, Daniel 11:32. Fíjate lo que dice Daniel 11, versículo 32. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce, vuelve a mencionar el conocimiento. El pueblo que conoce a su Dios, ¿se qué? Y va a hacer una segunda cosa. Primero se va a esforzar y luego va a actuar. Aleluya.
Mira, esta palabra de Daniel fue citada en el momento más crucial de la vida de Daniel. Cuando nosotros vemos esto es una palabra profética para el fin de los tiempos. Es una palabra que se alinea al propósito del hoy, con lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Vamos, los que estudiaron español, ¿qué es una lisonja? Adular. Una lisonja es decirle a Marcos: ah, Marcos, están chidos tus tenis, qué bien te ves con ese peinado. Esa es una lisonja. Dice: con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. En otras palabras, el mundo se va a levantar con lisonjas hacia los violadores del pacto. Y dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Mira, la palabra conocimiento en ese punto, cuando dice el que conoce, viene de la palabra original yodei, que significa los que conocen íntimamente a su Dios. No existe una expresión, los que tienen, el significado es los que conocen o los que tienen conocimiento. Viene de la raíz de yada, Y-A-D-A, que significa conocer, pero no solamente de una forma intelectual, sino un conocimiento íntimo, profundo, relacional y experimental. Di conmigo: la palabra de Daniel era un conocimiento íntimo y experimental. Cuando Daniel empieza a expresar esto, ¿cuántos saben qué estaba pasando ya en Daniel 11? ¿Cuántos han leído Daniel? En Daniel 11 ya la cosa se estaba poniendo cada vez más buena, ¿verdad? Daniel empieza a orar por entendimiento. Hay una guerra en los cielos para que se haga algo, se cumpla algo en la tierra. Él empieza a pedir entendimiento, y después de esto se le viene esta revelación a Daniel, y empieza a mirar que el mundo va a ser catastrófico. El libro de Daniel es una expresión del ayer viviéndolo hoy. Babilonia es aquella Babilonia que está representada hoy en día, que hoy decimos que es el mundo. La gran Babilonia está situada en Apocalipsis y dice que va a ser destruida y va a caer la gran Babilonia. La gran Babilonia, querido hermano, no va a caer porque se levanten los gobiernos de la tierra. La gran Babilonia va a caer cuando los hijos de Dios se levanten en un conocimiento íntimo de quién es su Dios. Toda guerra espiritual que se sitúa en los cielos no puede tener o no puede fecundar victoria sin antes el Hijo de Dios no tiene conocimiento de quién es su Dios. Aleluya. En este momento Daniel empieza a expresar esto: oh, mas el pueblo, va a haber un caos en todo el mundo. Se van a levantar, romper ligaduras. Salmo capítulo 2 habla acerca de cómo van a romper ellos las ligaduras. ¿Cuáles ligaduras está hablando Daniel? ¿Y cuáles ligaduras estaba hablando David en los salmos? Estaba hablando acerca de la asistencia a la iglesia, de congregarse, de orar, de leer la palabra de Dios, de ayunar. Los gobiernos en la tierra hoy en día podemos ver que están queriendo realizar una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. ¿Se han escuchado sobre eso, verdad? Ok, partimos de ahí y podemos ver que la palabra de Daniel se está cumpliendo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce, el conocimiento, o porque el pueblo pereció por falta de conocimiento, hermano, no fue por leer 400 libros en toda tu vida. Fue por meditar día y noche y vivir experiencias vivas en la presencia de Dios. Para que tú y yo tengamos conocimiento, tenemos que conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú lo conoces a Él, Él lo tiene todo. Aleluya. Número 2, ya hablé acerca de la ignorancia del rostro de Dios. Si tú no conoces a Dios, vas a perecer.
Mateo capítulo 7 dice: en los últimos días me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice la palabra que desde el cielo Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque nunca nos preocupamos por tener un conocimiento íntimo del rostro de Dios. Nos preocupamos por tener un conocimiento teológico de lo que hay en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que están en los seminarios y pasan 6 años, y te digo, es perfecto y es buenísimo. Yo nunca he estado en contra del estudio, pero yo siempre les hago saber: estos 6 años que estudiaste van a ser como 2 días de lo que Dios te va a enseñar en su intimidad. Porque sabes algo, todo lo que se segrega y todo lo que se emana de la intimidad va mucho más allá de lo que el hombre te puede enseñar. Porque las experiencias con Jesucristo son palpables. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, los escribas y los fariseos eran doctos de la palabra, eran estudiosos, sabían teología, sabían escatología, pero no conocían a Jesucristo. Y por eso el Señor en Oseas les reclama esa verdad: mi pueblo pereció porque nunca me conoció. Aleluya. Vamos al siguiente punto: la ignorancia de la palabra. Hebreos 5 del 12 al 14. Vamos ahí. Dile al que está a tu lado: no ignores el rostro de Dios. Número 2, la ignorancia de la palabra. Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5, 12, 14. Fíjate lo que dice esta palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia, porque es... Ok, voltea con el que está a tu lado, y si es un niño, dile: vete a la clase de niños. No, ok, entonces ya vemos adultos. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora quiero que digas conmigo: tengo que madurar. Pastor, yo ya maduré, ya tengo hasta barba. No, eso no tiene nada que ver con la madurez. ¿Sabes dónde se encuentra la madurez espiritual? En la intimidad con el Señor. Él es el que te hace madurar. Aleluya. Y dice: alcanzado para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a volver a leer ese versículo. Para el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y en el discernimiento del mal. Entonces, el discernimiento es fecundado o fructificado en tu vida una vez que tú comienzas a comer alimento sólido. Ok, la iglesia es un lugar donde tú te alimentas. ¿Cuántos dicen amén? Pero dime, ¿quiénes de los que están aquí nada más desayunan el lunes y ya no desayunan en toda la semana? Vamos, levanta tu mano. ¿Cuántos de los que están aquí cenan hoy en la noche y cenan hasta el próximo jueves? Ok, de eso está hablando la madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí les va. La palabra madurez en esta porción viene del original íntimos. El alimento sólido es para los que han alcanzado intimidad. Aleluya. Para los que por el uso de la intimidad han ejercitado sus sentidos: el ojo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto.
Por el uso de la intimidad, el Señor me ha llenado de su presencia. Por lo tanto, las virtudes de Él ¡fum!, me invaden, y mis sentidos ahora están ejercitados en un discernimiento para poder mirar el bien y para poder discernir el mal. Por eso el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, porque como no tenían intimidad con el Señor, no conocían quién era su Dios, aleluya, vino un mal, no tenían discernimiento. Si yo le decía a uno de los que estaba en el pueblo, mira, este es Dios, adóralo, ¿sabes qué hacían ellos? Sí, Él sanó, alabemos al santo libro. Y ellos hacían esto. Por eso Oseas dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En ese tiempo no había teología. En ese tiempo lo único que Dios quería era que lo buscaran. Y en ese momento podemos ver en Hebreos, ya en el nuevo pacto, porque han alcanzado intimidad para los que por el uso tienen sus sentidos bien ejercitados. Aleluya. Esta palabra es de Dios. Esta palabra yo la recibo. Y va a haber palabras que tú vas a tener que decir: esta no es palabra de Dios. Va a venir momentos duros en la tierra en los cuales tú tienes que conocer a tu Dios, porque dice la Biblia que aún los escogidos serán engañados, iglesia. No te preocupes, pastor, yo no voy a caer. La Biblia también habla y dice que te cuides, que te cuides. Aleluya. Fíjate lo que dice el Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Esta palabra es el rompimiento. Mira, la exposición de tus palabras alumbra, di conmigo, alumbra. Y luego hace entender a los simples. ¿Cuántos simples hay aquí? ¿Cuántos simples hay aquí? Aleluya. Dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición, la palabra de Dios revelada, rompe ignorancia, trae luz y abre entendimiento espiritual. Voy a volver a repetir esto. La palabra de Dios revelada en la intimidad rompe la ignorancia, trae luz y abre entendimiento espiritual. Así que, ok, pastor, yo quiero estudiar. Ok, estudia, pero ten tiempos de búsqueda con tu amado. Conoce a tu Dios, porque los que conocen a su Dios se esforzarán y van a actuar. Aleluya. La letra va a matar, pero el espíritu vivifica. Aleluya. Entonces, cuando vemos esta palabra del salmista David, la exposición de tus palabras, escucha bien cómo dicta esto. ¿La exposición de qué? O dice la exposición de tu palabra. La exposición de tus. David era un adorador íntimo. Él conocía la voz del buen pastor. Él sabía la exposición de las palabras de su Dios. Entonces él descubrió que cuando él hablaba había luz y había entendimiento y discernimiento. ¿Cómo voy a alcanzar el discernimiento y el entendimiento? Ok, empieza a buscar al Señor en intimidad. Pastor, pero ¿qué es eso? ¿Cómo logro? No es sencillo y no es en 2 días y no es como una inyección que te la pones para bajar de peso y en 15 días ya estás como tripa lavada. No, la intimidad se da con llanto, con súplica, con ruego, con búsqueda, con dedicación y con disciplina. No creas que con una noche que ores o un mes que ores ya
va a pasar algo. Queridos hermanos, tengo años buscando la intimidad del Señor y créeme, siento que no he alcanzado nada. Más de 12 años buscando el rostro de Dios. Y cuando llegué a tener esa comunión con Él, créemelo, fue tan gloriosa experimentar eso. Pero eso te da conocimiento, te da habilidades. Amén. Di conmigo, sus palabras romperán la ignorancia. Número 3, la ignorancia de los tiempos de Dios. Hablé acerca de 3 cosas. Ignorar el rostro de Dios. Son 3 dimensiones. Ignorar el rostro de Dios. Número 2, ignorar su palabra, ya lo vimos. Y número 3, ignorancia de los tiempos de Dios. Lucas 19:44. Fíjate que es todo lo que tú tienes que conocer. Por eso es que quise hacer esta serie, para que tú te dieras cuenta qué es lo que debo conocer del reino. Lucas 19:44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no, ¿qué? Híjole, eso está tremendo. El juicio vino porque no discernieron el tiempo profético que vivían. Un pueblo que no discierne el kairos es el tiempo de Dios. El que no discierne el kairos de Dios puede estar cerca de la gloria, pero puede perderse la gloria. Es importante, di conmigo, es importante conocer los tiempos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí traen reloj esta noche? ¿Y cuántos saben que a las 10:30 de la noche ya es hora de dormir? A las 7 de la mañana ya te tienes que levantar porque te tienes que ir al trabajo. ¿Conoces tus tiempos o no conoces tus tiempos? ¿Conoces el tiempo humano? Pero ¿qué tal si te pregunto en esta noche, ¿conoces el tiempo de Dios? El Señor también tiene tiempo. Los tiempos de Él y los tiempos de nosotros no son los mismos, pero es necesario conocer los tiempos. ¿Quién dice, pastor? Vamos a ver, Primera de Crónicas 12:32. Fíjate lo que mueve esto. Primera de Crónicas 12:32. De verdad, los que traen para anotar, anoten todo esto. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. ¿Cuántos eran? Y que sabían. Ellos tenían conocimiento o no tenían conocimiento. Ellos sabían lo que Israel había hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mira, el conocer los tiempos activa dirección profética y gobierno espiritual. Quiero que entendamos algo. Te estoy enseñando en esta noche cómo lograr conocer las facetas de Dios. Los hombres entendidos que hablan ahí la palabra de Dios son los hijos de Isaacar. Eran 200 que eran los principales entendidos en los tiempos de Dios. Ellos se levantaban y ellos tenían una conexión con el kairos de Dios. Ellos sabían lo que el pueblo necesitaba el día siguiente, el mes que entraba. En otras palabras, cuando ellos conocían los tiempos de Dios, ellos podían tener dirección profética. Entonces el pueblo tenía que hacer algo o realizar algo, y ellos corrían con los hijos de Isaacar. ¿Qué vamos a hacer? Y los hijos de Isaacar conocían los tiempos de Dios. Ellos decían: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ahora vamos para allá, ahora vamos para acá, porque conocían el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Sí? Entonces activa una dirección profética al conocer el tiempo de Dios, y activa un gobierno espiritual cuando tú conoces el tiempo de Dios. Es necesario el conocimiento del tiempo de Dios. Es necesario el conocimiento de la palabra de Dios, y es necesario el conocimiento del rostro de Dios. Y cuando tienes estas tres cosas, viene lo bueno. Amén. Ahora quiero hablarte acerca. ¿Qué horas son? Muy bien. Te hablé de las dimensiones. Ahora quiero hablarte de los efectos de la ignorancia espiritual. ¿Qué efectos tiene la ignorancia espiritual? Número 1, di conmigo: pérdida del sacerdocio. Oseas 4:6. Oseas 4, versículo 6. Pasen los de la alabanza, vente Dani. Oseas 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aleluya. Te echaré del sacerdocio. Cuando no hay conocimiento o cuando hay ignorancia espiritual, viene la pérdida del sacerdocio. Rechazar el conocimiento es rechazar el acceso a lo santo de Dios. Di conmigo: tengo que ser humilde. Hay personas, queridos hermanos, que todos saben. Hay personas que muchas veces está el pastor predicando y ellos, esa ya me la sé. Ese canto yo lo cantaba. O hay personas que te piden consejo y terminan diciendo: sí, pues así lo estaba pensando. Haz de cuenta, como tú lo pensabas, entonces ando bien. Esas personas no tienen conocimiento. La humildad en el corazón de Dios te va a traer conocimiento. Porque fíjate, la pérdida del sacerdocio, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Dios está declarando una palabra en Oseas y dice: si tú no tienes conocimiento, vas a perder tu sacerdocio, vas a perder esa entrada al lugar santo. Necesitas conocimiento mío. Aleluya. Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto endureciste tu corazón, por cuanto tú creíste que todo lo sabías, te voy a desechar de tu sacerdocio. Te voy a arrancar de ese lugar de intimidad que yo abrí por medio de mi Hijo en la cruz del Calvario. Tenemos que entender algo. El Señor, cuando vino, Él abrió, rompió el velo. Ahora dice: ahora todos pueden entrar. Vengan tal cual son. Vengan, no importa quién seas. Pero tienes que entender algo. Conózcanme, vengan. Porque el pueblo perece, muere, es destruido porque le falta conocimiento. Le falta conocimiento de mi rostro, le falta conocimiento de mis palabras. Aleluya. Y Él dice: yo te voy a arrancar de mi sacerdocio, te voy a echar. El sacerdocio también simboliza autoridad espiritual, intercesión y la presencia de Dios. En otras palabras, en el libro de Oseas, cuando le dijo: te voy a echar del sacerdocio, lo estaba totalmente dejando seco y muerto. Así que aquel que desecha el conocimiento, aquel que tiene tiempo, tengo media hora, 1 hora, 2 horas libre, y la desecha,
haciendo todas las cosas menos buscando al amado, Él dice: ok, mientras tú me desechaste 2 horas, yo te voy a desechar de mi lugar santo. Esto es duro, pero ¿sabes algo? Fíjate lo que viene. Cuando tú corres al conocimiento en intimidad por el amado, Él te acepta y te da todo conocimiento. Ok, ¿quieres saber qué vas a hacer con tu familia? ¿Quieres saber qué vas a hacer con tus hijos, con tu empleo, con tu trabajo? Corre a intimidad con el amado. Él es el dueño de todo conocimiento. Él te hará discernir si es bueno o es malo, si es arriba o es abajo, si es a un lado o es al otro. Pero ¿sabes algo? El ser humano no corre al conocimiento, corre al que cree que tiene conocimiento. Oye, compadre, ¿tú qué harías? Es que es experimentado, ya tiene 90 años, yo tengo 30. Oye, papá, ¿tú qué harías? Yo no digo que no vayas a pedir consejo, pero tienes que entender que el discernimiento espiritual solamente te lo da el Señor. Yo te puedo decir 1000 cosas, pero lo que te diga Dios, eso es. ¿Cuántos dicen amén? Y número 2, viene maldición sobre la generación futura. Híjole, aquí se va a poner bueno. Aquí voy a terminar. Todavía me hicieron falta 4 puntos, pero aquí voy a terminar. Fíjate, ponme otra vez Oseas 4:6. Vamos a leer lo último. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de quién. Jueces 2:10. Fíjate lo que pasa. Dios ha luchado, ha peleado siempre por la falta de conocimiento. Jueces 2, versículo 10. Vamos a esperar a que lo ponga. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabes cuál va a ser la mayor herencia que tú le vas a dejar a tu hijo? Conocimiento. ¿De quién es tu Dios? ¿Qué es lo que Dios hace contigo? ¿Qué es lo que Dios hace con la tierra? ¿Qué es lo que está por hacer el Señor? ¿Cómo son sus palabras? Fíjate cómo dice: y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estaban totalmente fuera de contexto. Es como si mi papá hubiese vivido todo, bueno, el papá de mi papá hubiese vivido todo, mi abuelo, todo lo que Dios hizo con Israel. Pero mi abuelo nunca se encargó de dejarle esa herencia a mi padre. Y cuando nace mi padre, él no conoce a Jehová. Y cuando nazco yo no conozco a Jehová. ¿Sabes algo? Más de que tus hijos conozcan el mundo, encárgate que conozcan a Jehová. Más que tus hijos conozcan París, encárgate que conozcan el reino de los cielos, porque ahí es a donde vamos a ir. Encárgate, esa va a ser la mejor herencia que le dejarás a tus hijos. Amén. Esto se convierte en una maldición generacional cuando el padre no vive intimidad. La hija o el hijo le cuestan meterse en la intimidad, porque el padre nunca se lo heredó. Pero cuando el padre en su ADN trae la genética de la intimidad con Dios, la hija o el hijo, el día que escuche la adoración, aunque tenga 1 año, él levantará sus manos y empezará a alabar al Cordero. Porque el conocimiento de papá ahora lo adquirió la hija o el hijo. Y ahora el hijo se levantará y empezará a buscar lo que su padre le ha heredado.
Por eso hay muchos que nos ha costado vivir una intimidad, porque de generación en generación nadie nos enseñó el conocimiento de Dios. De generación en generación, lo único que aprendieron tus padres fue a trabajar, a luchar, a pelear, a guerrear, pero nunca les enseñaron a buscar al amado con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que di conmigo, tengo que dejar herencia. Se levantó una generación apóstata, una generación idólatra, se levantó una generación decadencial del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, quiero que digas conmigo esto en esta noche: el conocimiento de Dios, vamos, pero dilo fuerte, convencido. 1, 2, 3. Di, no es opcional, es legado. Aleluya. Lo vamos a dejar hasta aquí. Amén. El próximo jueves vamos a entrar en algunos ejemplos proféticos de ignorancia letal, y vamos a terminar en cómo vencer la ignorancia espiritual y de generacional también que yo he heredado. Y vamos a terminar restaurando el altar profético de parte de Dios en nuestra vida. Ponte de pie en esta noche.